Como dice el salmista, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Jehová, dice, fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y Jehová le oyó y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y hay un consejo que el salmista comparte. Dice, gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán necesidad de ningún bien. Venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida y que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu alma del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y los salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ninguno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Pero el versículo 22 dice, Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados por cuanto en él confían. Cuando nosotros leemos este primer versículo del capítulo 34, encontramos a un David que pareciese que está tan agradecido con Dios, pareciese que Dios le ha bendecido tanto, que no solamente él se toma el tiempo para bendecir a Jehová, sino que invita a aquellos que con él están que hagan lo mismo. Por eso dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Pero transportémonos un poco en la historia. El momento en el cual David está, al momento de escribir este salmo, no está pasando uno de sus mejores momentos. No es uno de esos momentos cuando David ha tenido una visitación especial de parte de Dios. Por el contrario, David en el momento que escribe este salmo es uno de los salmos que David escribe mientras está huyendo de Saúl. Vea, David tiene que pasar por una persecución injusta. David debería haber sido reconocido públicamente, nacionalmente, por su acto heroico de haberle dado identidad a un pueblo y de haber dado continuidad al reinado de Saúl. Por el contrario, David pasó persecución. Yo me pregunto, ¿será que David tuvo algún motivo, alguna razón para haberse preguntarle a Dios mismo, ¿por qué esto, Dios? ¿Por qué a mí? ¿En qué fallé? ¿Dónde estuvo el error? ¿Qué fue lo que hice mal? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos preguntado cosas como tal cuando no tiene sentido lo que nos sucede? Y sobre todo cuando nosotros sabemos que hemos hecho lo que se suponía que deberíamos de hacer. Cuando leemos los primeros 5 libros del libro de Esdras, encontramos nosotros una historia un tanto similar. Encontramos a una persona de nombre Zorobabel, que fue el encargado o delegado por Dios para reconstruir el templo. Y una vez ellos han hecho los cimientos y todo va bien, dice la escritura que de pronto les paralizaron el proyecto. Y pasó un mes, pasaron 2, pasó un año y pasaron 2, pasaron 5 y pasaron 6. Y nada había cambiado. Y yo me imagino a este hombre de Dios llamado Zorobabel y a los que con él estaban, cuando caminaban
en el lugar donde habían sido los cimientos para levantar el nuevo templo, que ahora se ha convertido prácticamente en ruinas. Caminar por ahí y preguntarse: Señor, ¿qué pasó? ¿En qué fallamos? ¿Qué hice mal? Muchas personas hoy en día se están preguntando y cuestionando: ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué yo? Porque las cosas se vuelven tan complicadas, tan inciertas, y nos preguntamos como que si fuésemos culpables o alguien tuviese la responsabilidad por lo que nos está pasando. En el caso de Zorobabel pasaron 7, 8, 9 y pasaron 10 años. Cuando de pronto viene una palabra profética a la vida de este hombre, y dice que el profeta le dijo 2 palabras solamente: comienza de nuevo. Alguien esta mañana tiene que saber que este no es tiempo para estarnos preguntando el por qué nos ha pasado lo que nos ha pasado, por qué estamos cruzando lo que estamos cruzando. Este es tiempo de seguir confiando en Dios. Este es tiempo de seguir creyéndole a Dios. Este es tiempo de seguir fortaleciendo nuestra fe. Este es tiempo de seguir alabando a Dios, iglesia. Por eso dice el salmista: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. David pudo haberse preguntado: ¿por qué, Señor? ¿Qué hice mal? Si lo único que yo hice fue darle identidad al pueblo. Saúl estaba escondido, el ejército estaba atemorizado, la gente estaba metida en cuevas. Pero de pronto aparece un valiente con una acción heroica y confrontó aquella amenaza que tenía por nombre Goliat. Y lejos de haber sido reconocido y tenido en estima por lo que había hecho, ahora David está siendo perseguido. Sin embargo, David nos enseña que en medio de esas cosas incomprensibles, cosas no planificadas, pero que igual vinieron y hay que enfrentarlas como tal, hay que tener la actitud correcta. Y no se puede tener la actitud correcta ante un problema a menos que Dios esté con nosotros. Por eso quisiera leer algo más sobre este versículos que siguen de David, porque hay algo importante que quiero que todos entendamos acá. Versículo 2 dice: en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. El versículo 4, préstele atención a lo que dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Note que la amenaza de David tiene nombre y apellido, y se llama Saúl y se llama Abner. Abner es el hombre capacitado, el valiente general del ejército de Saúl, quien estaba comisionado a la tarea de encontrar a David. Quien estaba detrás se llamaba Saúl, el rey, por supuesto, pero David no expresa nombres acá, sino que David se limita a algo que nadie lo ve, pero que todos lo pueden sentir, que nadie lo ve, pero que a todos nos puede afectar, llamado temor. Dice: él me libró de todos mis temores. ¿Qué es lo que te quiero transmitir esta mañana? Es que no es tanto lo que pasa con nosotros, es lo que pasa en nosotros. David pudo haber expresado y refiriéndose a Saúl como su amenaza, como el perseguidor, pero no, él habla que él lo ha librado de sus temores, y no solo uno, muchos. Es que, amado mío, cuando nosotros vemos lo que David hace acá, el primer versículo, David dice sobre la importancia de alabar a Dios, de darle alabanza. Su alabanza estará ¿cuándo? ¿Cuándo vamos a alabar a Dios? Siempre. Es lo que David nos enseña. Pero ¿qué significa esto de alabanza? La alabanza es esa expresión pública o reconocimiento al mérito o a la exaltación de alguien por quien es o por lo que ha hecho. Alabanza es reconocer y expresar nuestro agradecimiento o reconocimiento por cuán bueno ha sido Dios para con nosotros. La alabanza tiende a ser siempre algo que es audible, expresado públicamente. Es por eso que el diablo pelea tanto para evitar que el pueblo alabe a Dios, porque hacer un acto público en reconocimiento por cuán bueno Dios ha sido, no todos lo hacen. Es por eso que cuando David nos enseña acá a través de este salmo cuán importante es alabar a Dios, y con la continuidad o la frecuencia que debemos de hacerlo, que es siempre, y esto, vuelvo y repito, es el resultado de un agradecimiento interno.
Pero cuando no hay agradecimiento, ¿qué es lo que pasa con una persona? Lo opuesto al agradecimiento, ¿qué sería? La queja. ¿Qué más? Vea usted, lo opuesto al agradecimiento, la queja es el resultado de algo, pero lo opuesto al agradecimiento es el desagradecimiento, ¿verdad? Y el mal agradecido, dos cosas diferentes. Desagradecido y mal agradecido. El desagradecido es aquel que recibe un bien y cree que lo merece. El mal agradecido es aquel que recibiendo un bien y actúa de una forma incorrecta ante aquel que le hizo tan grande bien. Entonces hay personas que en la vida son mal agradecidas, otros son desagradecidos, pero hay otros que son la combinación de dos cosas. A eso no sé cuál nombre le podríamos dar. Espero que de esos no haya nadie acá. La queja es el resultado. Mire, la queja es el vocabulario, el ADN de los mal agradecidos o de los desagradecidos. Y la queja y la murmuración es algo contagioso y que puede ser destructivo. Opuestos, actitudes opuestas totalmente a las actitudes de agradecimiento. El agradecimiento produce alabanza. Lo otro produce quejas, murmuraciones. ¿Quiere que le diga cuán peligroso es ser afectado? Porque digo que es contagioso más que el COVID. La queja. Ese es un virus peligrosísimo que nadie le presta atención y es destructible. Y yo se lo voy a mostrar con la palabra ahora que la queja es destructible. Números capítulo 14. Nosotros leemos a través de la palabra que este pueblo a quien Dios le había hecho tanto bien, lo saca de la esclavitud. A ellos no les tiene que contar que se siente ser esclavo. Nacieron como esclavos, vivieron como esclavos, sus padres murieron como esclavos y sus abuelos. Un esclavo es alguien que no tiene voz ni voto, no tiene opciones, no tiene voluntad. Y Dios lo saca de esta condición y no lo saca con las manos vacías, lo saca con toda la riqueza que había en Egipto. Cuando están frente al Mar Rojo y ve que Egipto viene tras ellos, Dios levanta una columna grande de polvo que para los egipcios provocaba una densa oscuridad, pero para los hijos de Israel, luz. En esta angustia el pueblo clama a Dios, se queja contra Moisés y Dios le da instrucciones a Moisés qué hacer. Moisés toma la vara, toca las aguas y el soplo de Dios abrió aquel mar. Y dice la Biblia que el pueblo pasó en seco. Llegando el último allá al otro lado, pudieron ver con sus ojos, no les contaron una historia como yo se las estoy contando a ustedes. Ellos vieron, fueron testigos oculares de lo que allí pasó. Las aguas se cerraron y los egipcios quedaron ahogados. Continuaron su jornada. Dios les proveyó agua, Dios les proveyó comida, Dios tuvo cuidado de ellos. Y por encima de tanto bien que Dios les había hecho, nunca se tomaron el tiempo para agradecerle a Dios, pero sí se tomaron el tiempo para quejarse. Y el libro de Números relata la historia que Dios se molestó y juró que ninguno de los mayores de 20 años que se había quejado entraría a la tierra prometida. ¿Cuáles fueron las cosas que molestaron tanto a Dios? Número 1, falta de agradecimiento. Número 2, la queja. Número 3, le tentaron. Número 4, no quisieron oír su voz. Número 5, dudaron de él. Y número 6, le irritaron. Lea el capítulo 14 del libro de Números y se encontrará que estas 6 cosas están allí. Estas actitudes, que son el fruto de la queja y de la murmuración, irritaron a Dios. El Señor le dice a Moisés: diles, así dice Jehová, por cuanto así habéis hablado, así haré yo con vosotros. ¿Qué fue lo que ellos dijeron? Cuando usted lee los primeros versículos de este capítulo 14, nos van a matar, van a tomar a nuestros hijos por presa, nos van a destruir, y empezaron a hablar cosas negativas. Pero el Señor les soportó esto, pero como continuaron quejándose, murmurándose, provocando a Dios, tentando a Dios, no querían escuchar la voz de Dios y le irritaron. Entonces mire lo que Dios dice en el versículo 28. Diles, vivo yo, dice Jehová,
según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. ¿Será que es peligroso hablar negativamente? ¿Será que es peligroso hablar despectivamente contra una autoridad o contra Dios mismo? Tenga mucho cuidado cómo se expresa. Y es que en tiempos como los que estamos viviendo es más fácil quejarse. Con facilidad se tiende a dudar, a hablar de un futuro incierto, a quejarse el por qué. Es que si yo no hubiera ido a esa reunión no me hubiera infectado. Es que si no hubiera venido a esa visita quizás no hubiera pasado esto. Estos no son tiempos de estar buscando razones ni culpables. Esto es tiempo de volvernos a Dios y en medio de la prueba sacar una alabanza y bendecir a Dios y saber que Dios, por encima de lo que te está pasando, Él puede tener cuidado de ti. La queja y la murmuración y el negativismo alimenta las fuerzas del infierno. Se lo explico. ¿Cuántos han oído, han leído la escritura que dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar? Aclaro dos cosas. El diablo ni es omnipotente ni es omnipresente. ¿Qué quiero decir? Que no tiene un poder total y absoluto y que no está en todo lugar. Omnipresente quiere decir estar en todo lugar. Él no lo es, Dios sí. Tampoco es poderoso, que tiene un poder total. No. Entonces, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, ¿cómo es que tiene acceso para atacar a cada cristiano? A través de su red de demonios que están bien organizados. Bien organizados. Entonces, hay una diferencia entre opresión y posesión diabólica. ¿Cuántos de ustedes han visto a un oficial de la ley que traen a un arma que se llama taser? ¿Alguno de ustedes ha visto eso? ¿Alguien no sabe lo que es taser? Taser es una arma, parece una pistola, pero que no dispara balas de pólvora, sino descargas eléctricas, y que no tiene que tener un contacto físico para que el efecto de la descarga afecte el objetivo. Entonces eso es lo que hace la opresión. Los demonios descargan cargas espirituales negativas que afectan a las personas y los hacen reaccionar con formas a veces inesperadas. Se quejan, murmuran, dudan, y cuando ellos ven que está reaccionando como ellos quieren, los demonios empiezan a celebrar y se gozan porque están logrando el objetivo, y entonces empiezan más ataques. Entonces viene la persona y entra en un estado de confusión porque no sabe lo que está pasando. Cree que Dios se olvidó de ella, cree que el problema es la familia, cree que el problema es la mamá, el papá, el hijo, el cuñado, quien sea. O sea, están viendo que el problema es alguien con quien cohabitan, y no, son problemas espirituales. Y mientras vea lo que pasa, ellos hacen esto, hay descarga, la gente reacciona de esta manera. ¿Por qué usted cree que Pablo en el capítulo 6 del libro de Efesios escribe y dice: por lo tanto, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, tomando toda la armadura de Dios para resistir en el día malo, y habiendo acabado con ello, dice Pablo, hay que ponerse el calzado, hay que ponerse la coraza. Pero me gusta lo que dice, que hay que ponerse el yelmo de la salvación para poder contrarrestar los dardos del maligno. Porque un dardo del maligno son esas descargas negativas o espirituales perversas que vienen y se convierten en pensamientos, y una vez se convierten en un pensamiento, en una idea, y se desean. Es por eso que la gente que recibe dardos y se convierten en pensamientos y el corazón los desea, es allí cuando viene la masturbación, es allí cuando viene la fornicación, es allí cuando viene el adulterio, es allí cuando viene la mentira, porque hubo un dardo que se convirtió en pensamiento y el corazón lo deseó, y entonces los demonios hacen fiesta porque tienen a alguien controlado emocionalmente, haciendo lo que ellos quieren. Oh, amado mío, es por eso que tenemos que tener cuidado de la duda, con la murmuración, con la queja, porque es dejarle un terreno abierto al enemigo. Pero una iglesia, un hombre, una mujer, una familia que cree en Dios y espera en sus promesas, dice como David: bendeciré a Jehová en todo tiempo, y en Jehová se gloriará mi alma. Oh, aleluya. Siempre habrá una alabanza en nuestros labios que den frutos, como dice la palabra, de agradecimiento.
Es por eso que hay tantas familias en complicaciones ahora en día, porque dieron espacio a la queja, a la murmuración. Nunca te olvides de ese versículo 28 del libro de Números capítulo 14. Por amor a ustedes, le dice al pueblo, yo tomé la maldición y la convertí en bendición. No sé cuál es el versículo, es en este capítulo 23. Dice, por amor al pueblo, yo tomé la maldición y la convertí en bendición. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que tú y yo, si vivimos para Dios y estamos guardados por las promesas de Dios, seguramente el diablo podrá lanzar ataques, pero no van a prosperar, porque Dios los toma. Y cuando aquellos quieren verte que estás en problema, Dios los convertirá en bendición y tendrán que ver, como dice el Salmo 23, que Él prepara mesa frente de nuestros angustiadores, porque Él te quiere ver disfrutando, Él quiere verte gozoso, Él quiere verte alegre, Él quiere verte celebrando, Él quiere hacer bien en su pueblo. Por eso, iglesia amada del Señor, no podemos descuidar nuestra vida espiritual. No podemos dejar puertas abiertas al enemigo. Por eso, en medio de la prueba, alaba a Dios, bendice a Dios. La Biblia nos enseña que hay que someterse a Dios. Entonces, y solo entonces, el enemigo huirá de nosotros. Porque muchos hemos aprendido ese versículo a medias. Resistid al diablo y de vosotros huirá. ¿Alguien ha escuchado eso? Pero ¿sabe qué dice la parte inicial de ese versículo? Que hay que someterse a Dios. ¿Qué es someterse a Dios? Hacer su voluntad. Esperar en Él, aun cuando no lo entienda, pero yo sé que Él tiene el control. Aun cuando me duela, pero Él tendrá cuidado de mí. Por eso me encanta cuando el patriarca Job dice: Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito el nombre de Jehová. El hombre y la mujer que sabe que Dios está en control, no está mirando lo que está pasando, su mirada siempre está puesta en aquel que lo llamó y que dijo que cuidaría de él. Por algo el apóstol Pablo escribe y dice: gozosos en la esperanza, sé valientes en la tribulación, pero constantes en la oración. La iglesia no puede vivir sin orar. Lo repito, la iglesia no puede vivir sin oración. La oración es ese combustible que nos vitaliza, que nos fortalece. Es allí cuando nos asinceramos delante de Dios, cuando lloramos delante de Él, pero también el lugar donde somos comprendidos por Dios y somos fortalecidos por Dios. En ese tiempo de intimidad con Dios vas a sentir como la presencia de Dios te envuelve y vas a sentir una seguridad tan grande. Oh, Ramakindaraba Shohama. Esta madrugada yo me levanté y estaba orando por mi pastor, y mientras yo oraba por él, lo pude ver en visión y lo pude ver restaurado totalmente, ministrando. Oh, amado mío, en la oración Dios revela cosas. En la oración Dios revela cosas a su pueblo. Por eso, iglesia amada del Señor, esto no es tiempo para estarse quejando que si se perdió el trabajo, que si se pasó esto, si pasó lo otro. Esto es tiempo para volvernos a Dios. Y si nos volvemos a Dios, Dios cuidará de ti, Dios cuidará de ti, Dios proveerá, Dios dará, Dios hará y Dios multiplicará. Porque Él sigue siendo el mismo Dios que multiplica. Él sigue siendo el mismo Dios que con la nada puede hacer algo. Por eso dice el Señor, capítulo 6 del libro de Mateo, que ni Salomón con toda su gloria se pudo vestir como se visten los lirios del campo. Pero también dice: ¿acaso no has visto los pajarillos? Que ellos ni siembran, ni ciegan, ni tienen graneros para guardar sus cosechas. Sin embargo, nunca se van a dormir sin antes haber comido. ¿Sabes por qué dijo el Señor? Porque Jehová cuida de ellos. Pero luego viene la pregunta: ¿acaso no valéis más vosotros que todos ellos? Oh, amado mío, siéntete agradecido, porque para Dios eres importante, para Dios eres valeroso, para Dios eres la niña de sus ojos. Él guardará de ti, Él te proveerá, Él te sustentará. Oh, es posible que hoy por hoy haga falta salud en tu casa. Es posible que hoy por hoy haya necesidades en tu casa. Pues dice la palabra del Señor, Jeremías 6:33: he aquí yo traeré sanidad, y he aquí yo traeré medicina, y curaré tus heridas y traeré paz. Oh, o sea que Dios siempre quiere que haya estabilidad emocional en la vida de una persona. Que no importa lo que esté pasando, que nuestra confianza esté puesta en Él y estemos seguros que Él está en control. Porque esta leve tribulación, dijo el apóstol Pablo, es momentánea. Diga conmigo: momentánea. Pero ¿sabe qué dice Pablo? Aun cuando es momentánea,
aun cuando duele, aun cuando incomoda, pero también produce cada vez más un excelente peso de gloria. Yo declaro y profetizo que cada uno de los que están acá y creen a la palabra verán un peso de gloria en su familia, en sus casas, en sus matrimonios, en sus empresas, en sus ministerios. Oh, es que cada vez va a haber un peso de gloria más. O sea que no somos una experiencia única, sino que somos recipientes de experiencias constantes. Prepárese, porque Dios en medio de la adversidad, en medio del dolor, en medio de la prueba, va a bendecir a su pueblo y va a sorprender a muchos. Pero también aconseja a Pablo que debemos de mantener nuestra mirada. Dice, no mirando las cosas terrenales, sino las cosas celestiales. Porque las cosas terrenales son temporales, pero las que no se ven son eternas. Oh, las que no se ven son eternas. Hoy hay un gozo inefable, hay una alegría que no se puede explicar con palabras cuando uno pone la mirada en lo que Dios dice, en lo que Dios tiene y en lo que Dios es. Es por eso que cuando nosotros vemos la realidad y lo comparamos con lo que Dios ha prometido, es imposible no alegrarse en medio del problema. Es imposible no hacer lo que David hacía al decir, bendeciré a Jehová en todo tiempo y en Jehová se gloriará mi alma, porque lo que Él tiene preparado para mí, oh amado mío, va más allá de lo que yo estoy pasando, va más allá de lo que mis ojos están viendo, va más allá de la amenaza. Dios tiene el poder para cambiar cualquier circunstancia y para premiarte el día de mañana por causa de tu fe. Oh, es que acaso no hemos leído lo que dice Hebreos capítulo 11 verso 6. Él es galardonador de todos aquellos que le creen y esperan en sus promesas. Espera en Él y Él hará, iglesia. Espera en Él y Él hará. Él guardará tu entrar, tu salir. Él te bendecirá en todo tiempo. Este es el tiempo cuando hay que retomar la palabra y vivirla día a día. Lo repito, este es un tiempo para retomar la palabra y meditar en ella día a día. ¿Cuál fue el consejo que Dios mismo le dio a Josué? De día y de noche medita en esta palabra. No solamente vamos a meditar cuando pensemos en el problema. Ministros, no solamente vamos a leer y meditar en la palabra cuando vamos a compartir. Es en todo tiempo. En todo tiempo. Por eso, cuando Pablo relata la historia de Abraham en el capítulo 4 del libro de Romanos, Pablo escribe algo interesante sobre Abraham. Y dice que Abraham le creyó a Dios a pesar de que sus ojos veían lo opuesto a lo que se le había dicho. Eso es esperanza contra esperanza. Pero también a partir del versículo 17 al versículo 23, Pablo habla algo interesante. Y dice, hablando de Abraham, que fe es ver lo que no es como si fuese. Es llamar lo que no es como si ya fuese. Es saber que Dios le da vida a las cosas que están muertas. Es saber que mientras la promesa viene, al igual que Abraham, yo voy a fortalecerme en fe. ¿Y cómo me fortalezco en fe, dirá usted? Alabando a Dios. ¿Qué es lo que David hacía? Alabar a Dios. ¿Quieres ver tus milagros, tus promesas hechas realidad? Empieza a alabar a Dios. ¿Cuándo vas a alabar a Dios? En medio de la prueba, en medio del dolor, en medio de la circunstancia, en medio de lo incierto. Yo voy a alabar a Dios porque Dios es un Dios de todo tiempo. Él es el Dios de las buenas, Él es un Dios en las malas. Por eso David dice la Biblia, oh amado mío, escuche lo que voy a decir. Apocalipsis capítulo 3, hablando de David, dice el que tiene la llave de David. Porque el Señor dijo que David era un hombre conforme al corazón de Jehová, porque David sabía alabar a Dios cuando todo estaba bien y cuando había el problema. David no dependía de circunstancias ni de tiempos específicos. David sabía que Dios es un Dios que debe ser alabado en todo tiempo, y es por eso que la iglesia le adora en todo tiempo, le adora en todo tiempo. Oh amado mío, vale la pena alabar a Dios. ¿Sabes por qué cuesta tanto alabar a Dios? Porque el diablo sabe, más que muchos cristianos sabemos, que en la alabanza hay un poder sobrenatural. ¿Por qué cuesta tanto alabar a Dios? Es que el diablo sabe que en la alabanza hay un poder destructivo para las fuerzas del infierno. Y el día que la iglesia lo descubra, lo entiende y lo aplique, él sabe que va a tener problemas. ¿Qué es lo que dijo Santiago? Hablando, regresando un poquito. Sométase a Dios, resiste al diablo, ¿y qué más? Y cuando alguien huye por sí mismo,
se va a dar cuenta que contigo no puede y él mismo va a tener que huirse. Él mismo va a tener que, y alguien que huye es alguien que va corriendo, alguien que va escapando. Entonces vea, lo que usted y yo podemos llegar a crecer y a representar para la fuerza del infierno si nos sometemos a Dios y si resistimos a la prueba. Por eso, aun cuando sientas deseo de quejarte, no te quejes. Aun cuando otros te inciten a quejarte, no participes de ello. Por algo Dios dijo de Caleb y de Josué. Hablando de Caleb, dijo: por cuanto en Caleb hubo un espíritu diferente. ¿Cuál fue el espíritu que hubo en Caleb? Que a Caleb le creyó a Dios cuando nadie le creía. La gente se estaba muriendo todos los días, quizás de la misma edad de Caleb, pero Caleb tenía la mirada en lo que hacía 10 años atrás había visto y en la promesa que de Dios había recibido a través de Moisés. Pasaron 20 años, Caleb seguía creyendo lo mismo. Pasaron 30 años, Caleb seguía creyendo lo mismo. Y la gente muriendo, todos los días se estaban enterrando, todos los días alguien estaba llorando a un muerto. Pero Caleb seguía creyendo. Pasaron 40 años y ahora Caleb se encuentra a la ribera del río Jordán. Ahora el corazón de Caleb palpita un poco más acelerado, porque sabe que la promesa que Dios le dio está a punto de cumplirse. Oh amado mío, ¿qué es lo que te quiero decir? Que cuando en ti hay un espíritu diferente, al igual que Caleb, cuando la gente negativa, cuando la gente pesimista, tú vas a hablar diferente. Aquellos hablan de derrota, tú hablas de victoria. Aquellos hablan de fracaso, tú hablas de posibilidades. Aquellos hablan de llanto, tú hablas de victoria. Por eso Caleb dijo: basta ya, cállense, subamos, porque con nosotros está Jehová. Y si Jehová está con nosotros, a esos que se van a oponer los vamos a hacer como a pan comido. Por eso el coronavirus no te podrá destruir, porque contigo está el dador de la vida, Jehová Rafa, el Dios de la sanidad. Alguien alaba a Dios esta mañana. No puedes quedarte llorando. Me encanta lo que Ruth capítulo 1 relata hablando de Noemí. Y dice: y escuchó Noemí que Jehová había visitado a su pueblo con pan, y se levantó y salió de donde estaba, porque había escuchado una buena noticia. Alguien tiene que oír esta mañana que necesita levantarse y saber que Dios está contigo, y salir de ese escenario de la queja y de la incredulidad y empezar a creerle a Dios. Por eso decía que la alabanza es un arma de guerra y el diablo no quiere que la practiquemos o que la comprendamos como tal. Capítulo 20 del segundo libro de las Crónicas. La Biblia nos enseña una historia tan linda y maravillosa de aquel hombre llamado Josafat. Me encanta lo que dice el versículo 3, porque aquí no hay superhéroes, aquí somos humanos. Repito, aquí no hay superhéroes, aquí no hay supervalientes, aquí no hay supermans. No, eso es en las películas. Aquí somos hombres y mujeres que reconocemos que necesitamos de Dios día a día, y que si no es por una intervención divina del Espíritu Santo, nosotros estaríamos en serios problemas. Vean lo que dice el versículo 3 del segundo libro de las Crónicas, capítulo 20, hablando de Josafat. La Biblia revela que el corazón de Josafat tuvo ¿qué cosa? Temor. Pero vea lo que dice también el capítulo 42, verso 5 del libro de los Salmos. La Biblia nos revela que un gran hombre de Dios tuvo temor, y su actitud fue humillarse delante de Dios y consultar a Dios y a sincerar su corazón delante de Él. El salmista en el capítulo 42, verso 5, tiene que hablarse a sí mismo y decir: ¿qué está pasando contigo? Este no soy yo. ¿Por qué tengo que sentirme así? ¿Alguna vez a alguien le ha pasado así? Se pregunta: ¿por qué estoy sintiendo lo que estoy sintiendo? ¿Por qué estoy pensando lo que estoy pensando? ¿Por qué dije lo que dije? No, un momento, algo está pasando. Este no soy yo. Vean lo que dice el versículo 5 del capítulo 42 del libro de los Salmos. El salmista hablándose a sí mismo y dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turba dentro de mí? Es que la angustia no es voluntaria. Temprano o tarde puede venir a nuestras vidas y nos puede hacer sentir tan incapaces, tan incompetentes, tan, pero tan impotentes. El mismo salmista dice: ¿por qué? ¿Por qué? Yo no entiendo por qué te turbas, alma mía, dentro de mí. Pero vea lo que dice: como él conocía a Dios, él sabía quién era Dios, él tenía una relación personal con Dios. Vean lo que dice, lo que sigue de este versículo: espera en Dios, espera en Dios, porque aún, ¿qué cosa? Porque aún, ¿qué?
he de alabarle. ¿Y qué más? Y él entendía que su salvación estaba en Dios. David dice: ¿por qué tengo que sentirme? Si yo conozco la fórmula, está diciendo David, y la fórmula está en alabarle. Y cuando yo le alabo, yo sé que la salvación de él vendrá a mí. Entonces, iglesia del Señor, el secreto para tener victoria ante las amenazas del enemigo está sacar un canto espontáneo, una alabanza que bendiga su nombre, una alabanza. El diablo quiere escuchar una queja, pero va a escuchar una alabanza. El diablo quiere escucharte que estás llorando, angustiado, pero vas a escuchar una adoración, un cántico nuevo que bendiga su nombre, que revele cuán agradecido estás con Dios, cuán seguro estás de Dios, cuán grande es Dios para contigo. Entonces vas a darte cuenta que tus mejores días están por venir. Vea lo que dice este versículo 12 del segundo libro de las Crónicas. Oh Dios nuestro, dice Josafat, en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. ¿Está allí conmigo? Versículo 12, capítulo 20, segundo libro de las Crónicas. Porque yo quiero que usted lo vea por sí mismo. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 20. El Señor dice: oh Dios nuestro, en nosotros no hay fuerza contra este gran ejército que se avecina contra nosotros. No sabemos qué hacer, dice el salmista acá. Pero a ti nos volvemos, porque él sabía que en Dios estaba su victoria. Versículo 13. Y todo Judá se puso en pie delante de Jehová, con sus niños, con sus mujeres y con sus hijos. Aquí quería llegar. Para poder ver victorias grandes de Jehová, hay que involucrar a toda la familia. Había angustia, sí. Había temor, sí. Había amenaza, sí. Era una realidad. Hoy por hoy cualquier parecido es pura casualidad. Hay amenaza, hay angustia, hay inseguridad, hay temor en gran parte de nuestra sociedad. Pero Dios nos da la fórmula. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Número uno, reconocer que no está en las manos del hombre la solución a esto. No está en las manos de la ciencia, pero sí en las manos de Dios. Por eso dice: se volvieron a él y luego dijeron, con las familias, con sus hijos, con sus mujeres, se pusieron en pie delante del Señor. Pero cuando se pusieron en pie y todos se involucraron, vea lo que dice el versículo 18. Esto me gusta a mí, porque cuando nosotros, y el versículo, el tiempo transcurre, vamos a ir al verso 21 de una vez. Porque cuando usted busca a Dios en la oración hay revelación. Cuando el pueblo está angustiado, desesperado por lo que está pasando, buscaron a Dios, hicieron lo que tenían que hacer, unirse como familia, buscar al Señor, y entonces dio la revelación, el secreto, lo que tenían que hacer. Y Josafat instruyó a algunos que hicieran. Note que están siendo amenazados, note que tienen temor por lo que este ejército numeroso representa para ellos. Pero el versículo 21 dice: ¿qué hizo? Instruyó a algunos que cantasen alabanza a Jehová. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando el temor viene, cuando la amenaza viene, cuando la inseguridad viene? Por eso David decía: bendeciré a Jehová en todo tiempo, y su alabanza estará de continuo en mi boca. Porque David conocía quién era Dios. David sabía el poder que había en la alabanza. Josafat también lo conocía, por eso instruyó al pueblo: ok, nos vamos a organizar. Ellos están muy bien armados, ellos son mucho más que nosotros, pero ya Dios nos dijo lo que teníamos que hacer. Y si Dios lo dijo, yo lo creo. ¿Qué Dios le dijo que hicieran? Organícense, y lo van a hacer de esta forma. Y los organizó y los puso a que alabasen a Jehová mientras salía la gente armada, y que dijesen: oh, glorificada Jehová, porque su misericordia es para siempre. Oh, alguien tiene que saber que en medio de la prueba, en medio de la amenaza, yo tengo que decir: bendito sea el Dios de la gloria, porque su misericordia es desde la eternidad hasta la eternidad, desde donde nace el sol hasta donde se oculta. Porque mi Dios, dice el Salmo 90, es un Dios de generación en generación. Dios estuvo con mis padres, Dios está conmigo, y Dios también estará con mis hijos. Y Él es bueno y quiere bendecir a su pueblo.
Oh, amado mío, este no es tiempo para llorar, este es tiempo para alabar, porque en la alabanza hay victoria, en la alabanza Dios revela lo que hay que hacer. Y dice la Escritura que cuando comenzaron a cantar cantos de alabanza, verso 22, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, o sea, contra sus enemigos, emboscadas, y cayeron entre ellos mismos, porque el Señor había dicho antes: está quieto, está tranquilo, tú concéntrate en lo que tienes que hacer. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Alabar a Dios, glorificar a Dios, porque la guerra no es tuya, la guerra es mía. Yo me voy a encargar de tus enemigos. Y dice la Biblia textualmente: y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra sus enemigos emboscada. Cuando empieces a cantar, cuando empieces a alabar en medio de la dificultad, Dios va a empezar a sanar, Dios va a empezar a liberar, Dios va a empezar a prosperar, Dios va a empezar a levantar, Dios va a empezar a restaurar. Es por eso que en medio del dolor salga tu mejor canto, tu mejor alabanza. Oh, dale un aplauso fuerte en adoración. Oh, aleluya. Oh, dale fuerte a Él, fuerte alabe. Que ese aplauso sea alabanza para Él, que estás creyendo. Oh, porque cuando empieces, viene la sanidad, viene el milagro, viene la restauración, viene lo que tanto has anhelado. Cuando empieces, alguien tiene que saber que este es el tiempo cuando voy a empezar a hablar. En medio del dolor, en medio de la prueba, yo voy a empezar a alabar, porque sé que en la alabanza hay victoria, hay victoria, hay victoria.